Bueno, mire, tengo en la línea telefónica al abogado Esteban Capella. Ya ve que ahorita les mencionaba, pues que había un abogado que precisamente estaba haciendo comentarios y denuncias sobre la manera en la que están litigando otros abogados para, no para defender a una persona acusada de despojo. Entiendo yo que es para defender el despojo. Licenciado Esteban Capella, buenos días. ¿Qué tal, Sonia? Buenos días. Qué gusto saludarte a ti y a tu amable auditorio. Gracias. Lick, bueno, pues usted ha sido un abogado que lo hemos entrevistado anteriormente precisamente sobre temas relacionados con estos abusos, a veces de parte de elementos de la sociedad y por supuesto también de abogados que aparentemente tratan de encontrar el despojo como una actividad lícita o por lo menos tratan de legalizarla. Platíquenos qué es lo que ha detectado. Bueno, definitivamente hemos recibido muchas quejas y pues muchas solicitudes de apoyo en torno a problemas que particularmente se dan cuando personas ajenas pues se apropian de un bien inmueble, ¿no? Aprovechando la nobleza del recurso que la ley establece, que es la figura de la prescripción, en la que al momento pues de tomar posesión, ya sea de buena o de mala fe, inclusive a veces violentamente, furtivamente, la gente pues se, se, se incorpora ahí, se mete a un inmueble que no es suyo, y pues eso implica que quien sí es el legítimo propietario tenga que hacer una serie de procesos y procedimientos jurisdiccionales para poder solicitar una reivindicación, ¿no? del inmueble, ¿no? Una restitución, y eso obviamente pues es un proceso largo y difícil que se presta a que algunos colegas, compañeros, que obviamente saben, ¿no? No es muy difícil deducir que una persona que no es legítimo propietario, que no adquirió, que no pagó, que no hizo ningún contrato verbal, que no hizo ningún contrato escrito, pues de repente establecen en los escritos iniciales de demanda que hace 10 años eh, Juan Pérez le compró, ¿no? E hicieron un contrato verbal en el que establecieron un monto, etcétera, ¿no? Entonces eso lleva a que quien sí es propietario pues tenga que hacer una serie de procesos y procedimientos en primera, segunda instancia, etcétera, para poder recuperar el inmueble, y eso tiene implicaciones económicas que muchas veces no cuentan con la capacidad económica precisamente para solventar este tipo de eventualidades. Y eso pues obviamente aquí en Tijuana particularmente yo he detectado que se ha convertido en un gran negocio, ¿no? Prácticamente un tema de delincuencia organizada, ¿no? Donde pues participan hay muchas personas, gente que se presta a meterse a esos inmuebles, y pues obviamente es hacer la parte de la persona que está prescribiendo, ¿no? Claro. Fíjese que me está mencionando un abogado que me dice que hay una mafia que está tomando predios, que hay 6 abogados Así es. previamente identificados que usan personal de la fiscalía para lograr su propósito, y esto es una actividad que tiene décadas. Así quedaron terrenos donde hoy están parques industriales completos. Hoy este vicio se bajó a la casa habitación, dice el abogado Ernesto Martínez. ¿Coincide usted con todo esto? Yo creo que sí. O sea, yo no podría asegurar, o sea, para mí es una presunción, pero es muy claro, ¿no? Como el tema del patito, ¿no? Sí. Porque pues obviamente, pues se dan las cosas a veces de una forma tan ágil que, híjole, qué bárbaro, ¿no? Qué justicia tan rápida y expedita, ¿no? Tan rápida y expedita para unos, ¿no? Y para otros no. Así es. Entonces sí es muy preocupante. Yo te puedo ahorita decir que traigo un asunto donde a mi cliente le están prescribiendo por un lado y por otro. O sea, como no pudo una persona, ahora resulta que otra persona le está prescribiendo y que también está habitando en el inmueble.
Entonces se me hace totalmente absurdo, ¿no? Abogado Esteban, explíquenos qué es el juicio de prescripción, porque esa es la parte como que a lo mejor a la gente no le queda muy claro como para establecer qué tanto está en riesgo su patrimonio cuando enfrenta pues la pelea con otra persona que aparentemente toma posesión de este inmueble, ¿no? La prescripción es un concepto que de forma sencilla se puede explicar de la siguiente manera. La prescripción es la adquisición o la pérdida de un derecho por el simple paso del tiempo. O sea, porque pasó el tiempo, el Código Civil establece una figura que es esa, la prescripción, en la que el promovente puede hacerse propietario de un inmueble por el simple paso del tiempo, ¿no? Entonces existen, vamos a decir, dos tipos de modalidades, una que establece como de buena fe y otra como de mala fe, y y eso tiene, lo diferencia precisamente el término de cada uno de ellos, ¿no? Generalmente se aplica el de 5 años, en el que se supone que la persona adquirió de buena fe, porque hizo un contrato verbal, un contrato escrito con una persona que ya no se puede localizar, etcétera, 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 y le solicita al juez pues esa propiedad ya pues, se legalice a su nombre, ¿no? En virtud de que él cumplió con todos los requisitos que la propia ley establece en términos de convertirse en propietario. Oiga, Elic, pero ¿no le parece también que esto tiene una raíz legal, vamos, que hay una ventana, pues una ventanota y la puerta y el portón abiertos por parte de la ley que los legisladores a lo mejor no han querido atender y que están precisamente generando una serie de despojos y por supuesto la sensación de la impunidad, porque eso de que por buena fe yo digo que esta propiedad me la dio, que hicimos un contrato ¿Sí? verbal, pero a ver, espérame, yo vengo y le digo a Esteban Capella que hicimos un contrato verbal, pero se supone que Esteban, que yo tengo que presentar algún tipo de prueba donde diga que ese contrato verbal tuvo que tener un intercambio de algo. Te entregué dinero, te entregué otro terreno, te entregué un carro, ¿qué diablos te entregué para que tú puedas adquirir una propiedad, para que pudiéramos hacer un contrato, por así decirlo, ¿no? Así es, yo desde mi punto de vista, yo creo que esa figura ya quedó fuera de época, yo creo que tiene que ser reevaluada, no sé si tenga que desaparecer o tenga que ser modificada de alguna manera, yo creo que tienes muchísima razón, yo creo que debería de ser abogada, el, el, No, hombre, no el, es el, sentido el, común. el tema es que tiene mucha razón. O sea, si hay una contraprestación en relación a la adquisición de, en este caso, una propiedad, se supone que ya tenemos normas fiscales muy, muy rígidas en las que obviamente hay operaciones que no pueden superar cierta cantidad, 700,000 pesos, por ejemplo, y que tienen que ser pagadas a través de una transferencia o de un cheque certificado, etcétera. ¿Y cómo es posible? No, pues es que yo le pagué $50,000 hace 5 años. Oye, pues si le pagaste $50,000 hace 5 años, pues es una transacción ilegal, ¿no? Claro. Porque está fuera de lo que establece precisamente la norma en términos de delincuencia organizada o de manejo de dinero. Y eso es algo que manejan perfectamente los notarios y son muy estrictos en ese sentido. Entonces, sí, para mí, yo creo que en términos jurisdiccionales, yo creo que sí quedó fuera de época la figura y tiene que ser revaluada, tiene que ser revalorada, precisamente como tú bien dices, por parte de los legisladores, para efecto de que esta situación que está fuera de control se controle. Me da la impresión que esta figura existía por un tema de las herencias, ¿no? De que la persona se moría intestada, se quedaba el hijo a cargo de la propiedad y tomaba, digamos, esta posesión fuera de documento hasta que demostraba que él era, pues, digamos, el evidente propietario, aún sin haber un procedimiento. ¿Me equivoco o es así? No, yo creo que esto viene de mucho más atrás, viene desde la época del derecho romano.
O sea, entonces, Pues entonces, o sea, en aquel entonces se hablaba, creo que de 2 años, cuando pues ya, o sea, el mundo se empezaba a poblar. En aquel entonces Roma dominaba el mundo, se supone, y las personas llegaban, se establecían en un cierto inmueble y acreditaban a lo mejor con el trabajo que sembraban y eso, y iban, y con la finalidad pues el Estado de regularizar y de obtener los impuestos, pues obviamente les daban algún documento de propiedad, etcétera, ¿no? En el caso de las herencias, pues hay dos tipos de sucesiones: la sucesión legítima y la testamentaria. ok. Entonces, es otra situación donde pues, tú, por el simple hecho de ser hijo, ascendiente, descendiente, hermano, etcétera, pues hay Tienes un derecho. una tablita ahí en el código que te da los derechos, ¿no? Dependiendo de qué nivel en qué punto de filial te encuentras ahí con el fallecido. Ok, para concretar, abogado, estamos viendo entonces irregularidades desde los juzgados, desde los jueces. ¿Los jueces se están prestando a este tipo de manipulación? Yo, yo no quisiera especular en ese sentido porque hay que ser muy claros. Los jueces evalúan sus decisiones en base a la realidad que se les presenta documentalmente. Y ellos están obligados a, a normar un criterio en base lo que se les presenta, ¿no? Si a ellos les presentan testigos, si les presentan una serie de información que no es real, pues ellos de alguna manera tienen cierta dificultad para determinar si una cosa es real o no lo es. O sea, ellos se basan mucho en el tema de la buena fe, ¿no? Entonces, ¿por qué? Pues porque nosotros somos profesionistas, se supone que estamos actuando con ética y se supone que estamos presentando las cosas de forma legítima y, y ellos no tienen por qué dudar precisamente de nuestra ética y profesionalismo. Entonces, ¿Qué ética y profesionalismo que le está faltando a algunos abogados que que están promoviendo este tipo de cosas? Entiendo así. Yo creo que sí, definitivamente sí está, eso sí está sucediendo por parte de algunos abogados y pues ojalá que haya un poquito de conciencia en ese sentido Claro. y logremos pues retomar ahí el rumbo para pues que no salga tanto del control todo esto, porque se me hace muy injusto que gente que haya trabajado toda su vida con su esfuerzo compre una propiedad o dos y de repente pues ya se la invadan y pues hazle como quieras, ¿no? Claro. Pues ojalá también como abogados se promoviera algún tipo de iniciativa donde se sancione esta falta de ética, abogado, porque digo, si hoy tenemos leyes en materia fiscal que dicen que si es sancionado la persona que debe de pagar el impuesto junto con su contador porque algún trabajo le hizo mal por falta de conocimiento, por negligencia, por lo que usted Uh-huh. guste, pues también Uh-huh. debería ser sancionado un abogado que está promoviendo y que está litigando algo que no tiene fundamento, pues. Sí, definitivamente. Insisto y estoy totalmente de acuerdo contigo. Creo que sí tiene que ser revalorada esta figura y tiene que ser actualizada, ¿no? Claro. En base a la realidad que hoy estamos viviendo. Bueno, pues estamos pendientes, abogado, por si tiene usted nombres, nombres, como dice, ¿no? Y empezamos el balcón, porque esto, luego los vemos muy encumbrados ahí en el club campestre, ¿no? Como grandes abogados, ¿no? Viviendo en Puerta de Hierro, como si fueran los grandes empresarios de la ley, y realmente son delincuentes con el derecho debajo del brazo. Así es. Muchísimas Así gracias. es, Sonia, con mucho gusto. Al Igualmente, me dio contrario, gusto saludarlo. Le mando un abrazo. igualmente saludos. Bye. Híjole, pues qué pena, la verdad qué pena, pero no es algo novedoso, ¿eh? Y esto que le estoy diciendo de que luego los vemos viviendo en Puerta de Hierro, es en serio, ¿eh? Yo conozco ahí 2, 3 casos que me han contado, ¿verdad? Cómo se hicieron de un patrimonio económico fuerte, precisamente impulsando
este tipo de prácticas, ¿no? El despojo y bueno, pues obteniendo muy buenos dividendos cuando defienden este tipo de causas.